Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos haciendo ¿qué? Enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente, diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es un número gratis por todas partes del mundo. Simplemente se puede comunicar con nosotros a través del siguiente número. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. A ese número puede enviar por texto sus preguntas bíblicas y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas bíblicas que entran que entran diariamente. Y lo hago en la noche, yo respondo a todas las preguntas, ¿ve? Y eso me indica a mí por dónde estamos caminando, qué dirección estamos tomando en el siguiente día en nuestro ministerio de enseñanza aquí en la televisión y en la radio. Y también queremos extenderle cordialmente una invitación para todos que están en Cusco, en la zona de Cusco, en Perú. Note bien conmigo, por favor. La iglesia cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, específicamente en la esquina con Garcilaso y Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, en el edificio 305 Huanacapa. Note bien, ahí ese edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor y ahí está la iglesia. Se reúne cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y luego tienen los cultos los miércoles a las 6 p.m. los miércoles, que es un estudio bíblico juntamente con el culto de oración. Y los hermanos allá están con los brazos abiertos para recibirlo a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan entrar que en el compañerismo de uno con nosotros y pero también en la palabra del Señor. Muy bien, y para aquellos que están en los Estados Unidos con nosotros, nosotros específicamente estamos ubicados en la Iglesia Bautista de Town Creek, y nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur, específicamente en la ciudad de Aiken. La dirección es 250 Town Creek Road y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana los domingos, cada domingo en español, y a las 10 de la mañana en inglés. Y ahí estamos nosotros también con los brazos abiertos para recibirlo, para que así tú puedas entrar en el compañerismo con nosotros en la palabra del Señor y uno con nosotros. Muy bien, hemos recibido muchas preguntas de la última sesión en cuanto estuvimos juntos hablando. Y estuvimos hablando sobre Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer y vamos a continuar con este estudio y a la misma vez respondiendo a todas las preguntas bíblicas. Y son buenísimas las preguntas que entran. Note bien, por favor, versículo 9 hasta 12 en Romanos capítulo 4. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Por qué? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen a los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Muy bien, en la versión católica, note bien como lo dice aquí, y lo dice aquí en Romanos capítulo 4. Vamos a ubicarnos del versículo 9 al 12, por favor, del versículo 9 al 12 en Romanos, y dice así: ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo que le obtuvo la salvación? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de ser circuncidado poseía el
Ya, ahora, escuchen, mira lo que dice el versículo 11. Esto es importante aquí. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación, que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de la fe de los circuncidados que no contienen concelo, sino que siguen los pasos de la fe. Antes de circuncidarse tenía ya nuestro padre Abraham. Ahora, es importante aquí, y quiero tomar el tiempo aquí de responder, porque en nuestra última sesión juntos entró más preguntas específicamente sobre el bautismo. Ahora, reconocemos que diferentes iglesias tienen distintas tradiciones y prácticas. Comprendemos eso, ¿no? El asunto aquí es específicamente es el bautismo. Ahora, un creyente, un verdadero creyente, y las preguntas que entraron se trata sobre este tema del bautismo en relación con la circuncisión. Para los judíos era la circuncisión. Para nosotros que no somos judíos es el bautismo. Ahora, si regresamos en la versión católica en versículo 11 y lo cambiamos así. Dice, fue después cuando recibió el bautismo como una señal, como una garantía de que ya antes de ser bautizado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están bautizados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. Ahora, las preguntas que están entrando sobre esto es específicamente ¿qué es el afecto y no también el impacto de la salvación? Hubo 14 preguntas sobre esto, y yo quiero tomar el tiempo porque mira, cuando un montón de preguntas entra de un solo tema, ¿no? Es importante tomar el tiempo de responder. Ahora, Abraham, vamos a poner, Abraham representando a los judíos brevemente, y nosotros los que no somos judíos. Para los judíos, ellos tenían que creer en fe, por fe, a través de fe en el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, para obtener la salvación. Para nosotros también tenemos que creer al Mesías, ¿no? Jesús, el Hijo de Jesucristo, para nuestra salvación. La misma cosa. Para el judío, después de recibir la salvación, después de creer, tienen que ser circuncidados. Para nosotros tenemos que ser bautizados. La circuncisión nunca viene antes de creer, y el bautismo nunca viene antes del creer. En otra palabra, la circuncisión no es parte de la salvación. El bautismo no es parte de la salvación. Es una señal. Después de creer, es una verificación, una afirmación, una confirmación que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como el único Salvador. Si comprendes eso, no te viene ahora. Y una de las preguntas fue esta, que entró, y me dirigieron al libro de San Lucas. Un miembro de nuestra audiencia me escribió hablando, explíqueme Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 3, versículo 21. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. San Lucas capítulo 3. Y ya la tengo aquí en la versión cristiana, déjame ubicarla en la versión católica, por favor. Vamos aquí, San Lucas capítulo 3, versículo 21, por favor. Versículo 21. Ok, muy bien. Más bien, ¿sabe qué? Vamos a poner en su contexto. Versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22, San Lucas capítulo 3. En la versión cristiana dice esto: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, y el cielo se abrió. La pregunta, ¿qué significa esto? Que todo el pueblo se estaba bautizando y que Jesús se bautizó. Buena pregunta. En la versión católica lo dice así. Dice, un día cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó en forma visible como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
El bautismo aquí. El pueblo en ese entonces se había convertido. Habían confesado sus pecados, se habían arrepentido y habían declarado que sí, que Jehová Dios perdona los pecados de ellos, ¿no? Y que el Mesías, ¿no? Iba a cumplir con sus promesas en la vida de ellos. El pueblo había entendido el mensaje de arrepentimiento y fe. Y como consecuencia, después de eso, se fueron a las aguas del bautismo para ser bautizados como una señal pública de su fe. Es igual hoy día. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús cumplió en un estado de obediencia al Padre Celestial para mostrarnos a nosotros que es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús nunca nos pide a nosotros hacer lo que Él no ha hecho. Note bien. Vamos a tratar, porque te dije que recibimos 14 preguntas sobre este asunto del bautismo. Bueno, vamos a explicar esto en una forma, ojalá que lo podemos comprender un poquito más claro hoy día. El bautismo significa tanto la obediencia. Significa tanto la obediencia. La única cosa que la gente ve es agua. Me voy a mojar. No, es la única, y no ha entendido que el bautismo significa tanto la obediencia a Dios, al Padre Celestial, como la obtención de su aprobación. Cuando uno entra en las aguas del bautismo, está diciendo, yo me he arrepentido y yo necesito tu aprobación. Es el Padre Celestial que lo va a dar. Por eso Jesús fue bautizado y es por eso que nosotros debemos ser bautizados. El bautismo es el acto de obediencia, es el acto de obediencia a Dios. Jesús estaba obedeciendo a Dios a ser bautizado. Y ese es el punto aquí. Es la misma cosa que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a quién? Al Padre Celestial. ¿En qué? En el acto del bautismo. Ahora, Jesús obedeció a Dios a ser bautizado con la gente. Nota las palabras aquí, cuando todo el pueblo se bautizaba. En las dos versiones, la versión católica, la versión cristiana, dice que cuando la gente se estaba bautizando juntamente, ¿no? Vino Jesús para ser bautizado. Ahora, algunos maestros, algunos teólogos, algunos eruditos, ¿no? Dicen que Jesús fue bautizado después que había sido bautizada toda la gente. Otros dicen que ocurrió mientras que eran bautizados. Mira, no importa el momento. No importa el momento concreto. El tema subrayado es este. Jesús estaba en medio del pueblo, obedeciendo a Dios con ellos. Estaba haciendo exactamente lo que Dios quería. Se estaba identificando con el pueblo. Ahora, yo creo que aquí hay una cosa, como lo digo, hay una cosa que diferencia, déjame decirlo así, hay una cosa que diferencia a esta gente del resto del público. Estos escucharon el mensaje de Juan el Bautista y respondiendo, haciendo exactamente lo que Dios quería que hicieran. Ellos estaban obedeciendo el llamado de Dios, haciendo lo correcto, obedeciendo la justicia. Y ahora note nuevamente que Jesús fue bautizado cuando todo el pueblo se bautizaba, juntamente con todos ellos. Y esto es importante porque la Biblia nos habla bien claro sobre esto. Mira, y Juan el Bautista estaba predicando, ¿no? Y él estaba predicando sobre el arrepentimiento. Este es el mismo mensaje, mira, un poquito más de 2000 años después, este es el mismo mensaje que predicamos hoy en día. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre, mira, gente nace, gente muere. Viene otra generación y luego viene otra generación y siguen pecando. El mensaje no cambia. El pueblo cambia, pero el mensaje no cambia. Jesús estaba haciendo al menos dos cosas. Jesús estaba haciendo al menos dos cosas. Primeramente, estaba demostrando que Él, el Hijo de Dios, estaba cumpliendo con toda justicia. Jesús estaba cumpliendo toda justicia. Él también era obediente a Dios, cumpliendo toda la ley, toda la palabra de Dios para el hombre. Él tiene que ser el primero, lo tiene que mostrar. Y luego, en segundo lugar, estaba demostrando su humillación.
estaba demostrando su humillación de que él era hombre, plenamente hombre, y como hombre era preciso que viviera en obediencia a Dios igual que los otros hombres. Había, sin embargo, note bien que una diferencia. Jesús vivió una vida sin pecado y de esa manera llegó a ser el hombre perfecto, el hombre ideal, el modelo para todos los hombres. So, Jesús muestra, ¿ves?, que nosotros tenemos que ser bautizados a través de que Él fue bautizado, a pesar que Él nunca tuvo que arrepentirse, nunca pecó, nunca tuvo que pedir perdón. Pero Él nos muestra a nosotros plenamente con lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora piensa esto conmigo. Cada persona debe responder al Evangelio de Dios. Es decir, debe buscar el perdón de Dios para sus pecados, arrepentirse y luego ser bautizado. Esta es la voluntad de ¿quién? Esta es la voluntad de Dios para toda persona. A mí no importa qué país que tú te encuentras. Todos nosotros tenemos el mismo pedido de Dios, de parte de Dios, el mismo requisito. Cada persona debe obedecer ¿a quién? A Dios. Y cumplir toda justicia. El bautismo es un acto de obediencia. Ahora imagínense, si el primer acto de obediencia después de ser salvo es el bautismo, entonces no me voy a bautizar. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. El bautismo es un acto de obediencia, es obedecer a Dios juntamente con otros creyentes. Por esa razón, el bautismo es algo que se hace públicamente en frente de otros creyentes. Nos bautizamos, entramos en las aguas del bautismo en frente, testificando que sí, yo me he arrepentido de mis pecados, yo necesitaba perdón de mis pecados, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito la misericordia de Dios, yo necesito el perdón de Dios, porque si no lo recibo y yo muero, yo termino en el infierno, y es el lugar donde yo no quiero ir. Ahora, y como el primer acto de obediencia después de la salvación, del mi arrepentimiento, es las aguas del bautismo, donde yo me identifico, escuche bien, con el Padre Celestial, con el Hijo y con el pueblo de Dios. Ahora, permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Mira bien. En Mateo capítulo 3. A ver si lo encuentro. Yo creo que es versículo 13. Deja ver. Sí. Mira lo que dice versículo 13, 14 y 15. Mateo capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. En la versión cristiana lo dice así. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús estaba debajo de órdenes de ¿quién? Del Padre Celestial. Él tiene que ser bautizado. Juan el Bautista reconocía quién era. Él era el Mesías, ¿no? En la versión católica lo dice así. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán, que se le presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo, soy yo quien necesito que tú me bautices, y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Y entonces Juan accedió. El Hijo, Jesús, no establece para nosotros la importancia de simplemente cumplir con lo que el Padre Celestial está pidiendo. Obedezca, obedecemos. Tenemos que ser obedientes. Este es el punto importante aquí. Un creyente que no se entra en las aguas del bautismo después de la salvación está en un estado de desobediencia. A mí no me importa dónde tú vayas para ser bautizado, pero entre en las aguas del bautismo. Eso es importantísimo. Mira,
En el libro de Marcos, Marcos capítulo 16. Vamos a abrir esa Biblia en Marcos capítulo 16. So, vamos en Mateo y Marcos, por favor. Mira lo que dice en Marcos capítulo 16. A ver si lo encuentro aquí. Mira bien, en Marcos capítulo 16, en versículo 16. Marcos 16, 16, mira lo que dice. Dice en la primera, en la versión cristiana dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow, ¿escucharon? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será condenado. Ahora, note bien, en la versión católica lo dice así: el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Está claro, ¿me entienden? So, hay mucha gente que dicen, bueno, yo soy creyente, yo me arrepentí en mi casa, en privado, gloria a Dios, amén. Y yo le dije, Señor, perdona mis pecados, yo acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, el Señor dirige mi vida, me entrego mi vida debajo de su autoridad, pero nunca entra en las aguas del bautismo. Tú andas mal, tú andas mal. El bautismo es una ordenanza que Dios dio. No fue la iglesia, Dios fue el que entregó a nosotros, ¿no? el mandato, ¿no? de ser bautizados. ¿Por qué? Porque públicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdón. Ahora, depende de la tradición de su iglesia. Pero bíblicamente, yo no quiero entrar en el paquete bueno, esta iglesia se bautiza así, la otra sí. No, escuche bien. Yo no voy a entrar en ese argumento. Bíblicamente, Jesús tuvo que entrar en las aguas del bautismo. Ahora, así esto es lo que representa. Uno es bautizado en las aguas, sumergido en las aguas. ¿Eso representa qué? Representa la muerte de Jesucristo. Esto es simbólico. Cuando yo entré en las aguas del bautismo, yo entré, ¿ves? Y el pastor me sumergió en las aguas, ¿no? Representando, yo estaba muerto en Cristo, ¿no? Y luego cuando me levanto de las aguas, ¿ve? Y resucito juntamente con Cristo. Me identifico públicamente con Jesucristo. Y segundo, me identifico juntamente, públicamente, con todo el pueblo que está presente, que son creyentes. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos que entender eso. Por esa razón, aquí en Marcos capítulo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque lo que tú estás haciendo es, estás a medias, si lo puedo decir así, estás a medias de obedecer, y eso así no funciona. Abre su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3. Mira lo que dice Juan capítulo 3. En el Evangelio de Juan capítulo 3, mira bien, por favor. Y aquí hay un diálogo entre Jesucristo y un sacerdote que se nombra Nicodemo. Y aquí Jesús le está hablando a él, porque Nicodemo, el sacerdote, fue a buscar a Jesús en la noche a hablar con él. Mira lo que dice en versículo 5, dice: respondió, ahora él le habló a él y él le respondió y le dijo: de cierto, el que te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, vamos a leerlo en su contexto en la versión católica. Y vamos a comenzar en Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. 1 hasta el 5 dice: un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos, que eran sacerdotes, y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: yo te aseguro, el que no nazca de lo alto, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta es la versión católica. Muchos católicos le critican a los cristianos: ¿qué es esto que tú tienes que nacer de nuevo? La Biblia católica lo dice igual, dice aquí. Y luego dice en versículo 4: Nicodemo repuso y dijo: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y lo que nace del hombre es humano, lo engendrado por el Espíritu es espiritual.
por supuesto, algunos, como digo, algunos teólogos han discutido que, bueno, es que Nicodemo le estaba faltando respeto a Jesús cuando le hizo la pregunta, ¿cómo es que yo voy a nacer? No tengo que regresar al seno de mi madre, al vientre de mi madre. No. Aquí lo que descubrimos que este es un hombre, este es un sacerdote, este es un fariseo, este es un maestro de lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías. Él conoce todo el Antiguo Testamento, él conoce la ley, la palabra de Dios. Pero él muestra su ignorancia. Él muestra, a pesar de ser un maestro de la palabra de Dios, él muestra su ignorancia. ¿Por qué? Por sus prejuicios. Por sus prejuicios lo dejó a él cegado. Él no podía ver que el Antiguo Testamento ya hablaba de esto, ya. Y ahí está el problema. Mira, escuche bien. Tú sabes que mucha gente que son religiosos, ¿no? Ahora, no me vaya a malinterpretar aquí, por favor. Que dicen que conocen lo que dice la palabra y luego viven sus vidas a lo contrario. Eso me indica unas cosas, ¿no? Uno, él es un mentiroso, o él es ignorante, o sus prejuicios lo dejan cegado en ciertas cosas de la Biblia. Así es, esa es la condición y esa es la realidad de muchos hombres hoy en día, muchas mujeres hoy en día. Y Nicodemo vino aquí y se presentó delante de Jesús. ¿Cómo es esto que yo tengo que nacer de nuevo? En la versión cristiana, la versión católica, dice la misma cosa. Es que no nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, tú tienes que nacer de nuevo. Mira. Se lo digo así, a los ojos de Dios, ninguna persona es más que otra. Quizás tú y yo no creemos que somos más que otros, pero estamos demasiado equivocados. Creemos que no podemos jactar. No, hombre, eso es pura tontería, por favor. Pero mire bien, a los ojos de Dios, ninguna persona es más que otra persona. El propio Hijo de Dios tuvo que obedecerle al Padre Celestial y tuvo que ser bautizado como una señal de obediencia al Padre Celestial. Nosotros también debemos ser bautizados si estamos realmente, si es que estamos realmente arrepentidos, buscando que Dios perdone nuestros pecados. No estamos por encima de la voluntad de Dios y de sus instrucciones. Cuando Él dijo, arrepentidos y bautícense cada uno. Este es el llamado que Cristo hizo en ese entonces. Es el mismo llamado que se está haciendo hoy en día. Nada ha cambiado. Tú y yo no tenemos el lujo de cambiar las Escrituras. Escuche bien. Aceptas lo que dice las Escrituras o rechazas lo que dice la Escritura. Pero tú y yo no podemos cambiar lo que dice la Escritura. Aceptamos la palabra o rechazamos la palabra, pero no tenemos la autoridad de cambiar la palabra. Y hay mucha gente que dice, yo creo, pero yo no entro públicamente en las aguas del bautismo. Tú estás desobedeciendo, tú quieres cambiar lo que dice la palabra. Y tú no tienes el derecho, ni siquiera la autoridad de hacer eso. Punto. Ahora, abre sus Biblias en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Por favor, estamos en Juan. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Vamos a ver. Y note bien lo que dice en Hechos capítulo 2, en versículo 38. Ahora, Pedro está predicando, ¿no? Pedro comienza a predicar aquí, en versículo 14. Y hasta el fin de ese capítulo Pedro está predicando y note bien, pero él dice algo, él hace un tremendo llamado aquí, mira. Y mira lo que dice en versículo 38. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el lenguaje que se está usando aquí en griego, ¿no? Porque es el idioma del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora es traducido en español, pero la verdad es que
Y la gente no entiende ¿cómo digo? El uso, la forma que se está utilizando esta frase aquí, al fin del versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ahora, pregunta, ¿cuál es el don del Espíritu Santo en este contexto? En este contexto, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? En la versión católica lo dice así: Pedro les respondió, conviértese y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre, mira lo que dice, en el nombre de Jesucristo, para que puedan ser perdonados y de sus pecados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, el primer don del Espíritu Santo es ¿qué? La salvación. La salvación. Si tú no quieres ser salvo, ese es asunto suyo. En el libro de Mateo capítulo 28, por favor, abre su Biblia en Mateo 28, mira lo que dice. Vamos a regresar, Mateo capítulo 28, por favor. Vamos a regresar, Mateo capítulo 28, al fin de este capítulo, mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 28, mira lo que dice en versículo 19. Dice esto en la versión cristiana, primeramente dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es lo que se nombra la Gran Comisión. Tenemos que ir por toda parte del mundo. Por esa razón, misioneros están viajando por toda parte del mundo. Evangelistas están viajando por toda parte del mundo. Pastores están viajando por toda parte del mundo, compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que yo hice por más de 40 años. Fui a muchos países por África, por Europa, por Asia, por Latinoamérica, predicando la palabra, porque es un mandato. Mira bien, Mateo capítulo 28, versículo 19, no es una sugerencia, no es una buena idea, es un mandato, no es una recomendación, este es un mandato para todos los creyentes. Cuando él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los idiomas. Ahora, en la versión católica lo dice así, en versículo 19, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto no es algo opcional. Predicamos el Evangelio, algunos van a oír, otros van a rechazar, pero los que oyen y escuchan y reciben y se arrepienten, luego ellos entran en las aguas del bautismo. Ese es el mandato. En el libro de Hechos capítulo 22. Vamos a Hechos capítulo 22. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 22. Yo no tengo prisa. Vamos a Hechos capítulo 22. Mira bien. En Hechos capítulo 22, y a ver si no marqué el versículo, deja ver si lo encuentro. 15, Hechos capítulo 22. No, es versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice esto, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Buena pregunta. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. En la versión católica lo dice así: no pierdes tiempo más. Ahora, levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Tú y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Mucha gente que, lamentablemente, eso es lo que ha pasado. Mucha gente ha convertido el bautismo como algo, como una metodología, una fórmula, un ritual sin sentido. La gente dice, bueno, de niño me bautizaron. ¿Ok? ¿Te arrepentiste de tus pecados? No. ¿De qué te sirve el bautismo? Escuche bien. Primeramente, y te lo acabo de mostrar en la Biblia, en esta primera media hora de la enseñanza, yo te mostré,
La salvación viene primero, el bautismo viene segundo. Hay un orden divino, un orden divino. Arrepentimiento, salvación viene primero, bautismo viene segundo. Que tú me digas que te bautizaron de niño, pero nunca te has arrepentido de los pecados, es como poner el coche enfrente del caballo. Porque tú estás convencido que tú andas chévere, tú andas bien. Oh, yo estoy bien con el Señor porque me bautizaron de niño. El problema es que nunca te arrepentiste de tus pecados. Y tú conviertes el bautismo como si fuera un acto de salvación. Tú estás demasiado equivocado. El bautismo no es un acto de salvación. El bautismo es un acto de obediencia al Padre después de la salvación. Como una señal que tú has cumplido con el requisito de arrepentirse y pedir perdón a Dios y nacer de nuevo. Vamos a quedarnos aquí en Hechos capítulo 2. Vamos a rezar. En Hechos capítulo 2, vamos a rezar a Hechos capítulo 2. Estamos en capítulo 22. Vamos a rezar, por favor, en capítulo 2. Por favor, miren lo que dice. Versículo 38. Mira bien. Aquí Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la versión católica lo dice así: Pedro le respondió: conviértese y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Bien. En este asunto entran otras preguntas de parte de nuestra audiencia. Ahora, el bautismo es el bautismo es la señal externa. El bautismo es la señal externa. La salvación es la señal interna. El bautismo es la señal externa, ¿no? La señal inmediata del arrepentimiento. Después de arrepentirme, pedir perdón a Jesús, recibir al Señor como mi único Salvador, ¿no? ¿Ve? Es la señal física que indica que una persona se identifica con Cristo públicamente. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar ante el mundo que verdaderamente se ha arrepentido y ahora va a obedecer y vivir para Dios. El bautismo y el arrepentimiento son señales externas, nada más, pero importante. Señales que tienen que ver con el comportamiento. Señales que muestran al mundo, ¿no?, que una persona entrega su vida a Dios. Mi bautismo es: yo ahora me entrego debajo de la autoridad de la palabra suya, Señor. Arrepentirse es un mandamiento. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. ¿Me entienden? El arrepentimiento es un mandamiento para cambiar nuestra vida. El bautismo es una señal que mi vida ha sido cambiada. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento de seguir a Cristo. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento dado a aquellos que se arrepienten. La persona que se arrepiente verdaderamente debe bautizarse. Él debe dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente, que se arrepiente bautizándose en nombre de Jesucristo. El bautismo no es, el bautismo no es opcional. Yo no sé dónde tú sacas esas cosas. No es algo opcional. Es un mandamiento, al igual que arrepentirse. Es importante que tú captes este asunto. Esto no es algo opcional. Ahora, ¿dónde me puedo bautizar? En cualquier lugar que haya agua. No importa. La mayor parte de la gente se van a bautizar en una iglesia donde tienen un bautisterio, etcétera, etcétera. Pero en mucha parte del mundo no hay iglesias físicas. ¿Entiendes? No hay una iglesia física, ¿no? Se lleva a una playa, se lleva a los ríos, se lleva al mar para bautizar a la gente. No importa. En otros lugares hay brechas en las carreteras, brechas bien grandes, ¿no? Donde se llena de agua y ahí vienen y ahí los bautizan en agua. ¿Me entiendes? No importa. Tú puedes bautizar a una persona. Yo he tenido que bautizar gente que están enfermos
y ellos no pueden caminar, no pueden llegar a la iglesia, ¿me entiendes? So, yo he ido a la casa de ellos, ¿no? Y se llena la tina de agua y con mucha delicadeza, ¿no? Y con mucho cuidado lo hemos entrado en las aguas en la tina para bautizarlos. ¿Me entiendes? El lugar no es tan importante como el hecho de bautizarse en agua. Porque mira, Jesús no entró en una iglesia, los discípulos no entraron en una iglesia, en un bauticero para ser bautizados. Se bautizaron ¿dónde? En un charco de agua. Es ahí donde literalmente se bautizaron ellos. La cosa es, el bautismo de agua es el primer acto de obediencia después del arrepentimiento. Por esa razón se dice la palabra aquí en Mateo capítulo 28, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, ir a ser discípulos, ¿no? A todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En Marcos capítulo 16, abre su Biblia, en Marcos capítulo 16, mira lo que dice la Biblia en versículo 16, Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Otra vez, Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿no? Para que tú sepas que esta no es la opinión, no es la opinión de Eddie Ildefonso. ¿Y quién es Eddie Ildefonso? Nadie, yo no soy nadie. Pero en Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis que el don del Espíritu Santo. Abre su Biblia en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mira lo que dice en versículo 48. Hechos capítulo 10, versículo 48, ¿no? En versículo 48, y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, Pedro llevó el evangelio a los gentiles, a gente que no eran judíos, y ellos se arrepintieron. En ese día, cuando terminan de arrepentirse y reciben el Señor Jesucristo, llévalos a ser bautizados, ¿no? Ese es el punto. Y lamentablemente hay muchos en nuestra audiencia que aquí en el programa, en la televisión, o en la radio, o en las redes sociales, depende de donde está escuchando, y me ha escrito. Me dice, mira, Pastor Eddie, yo me arrepentí de mis pecados, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero nunca fueron a las aguas del bautismo. Busque las aguas del bautismo. Eso es importante. Es importante. Mira. En Hechos capítulo 10, capítulo 10, versículo 38 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Él le dijo aquí, le dijo así, y ordenó, en la versión católica, y le ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Algunos entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. So Pedro se quedó después de que toda la gente se bautizaron. En Hechos capítulo 22, mira lo que dice, Hechos capítulo 22, vamos capítulo 22, por favor. Mira lo que dice en versículo 16. Sí. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Buena pregunta. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En la versión católica lo dice así, no pierdes más tiempo. Ahora, levántate y recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Este es el punto. Ahora bien, fíjese en un aspecto de gran importancia que a menudo se pasa por alto y se deja a un lado. El hecho de que una persona cambie su vida, se arrepiente y se bautice, no quiere decir que sea salva. Una persona puede cambiar su vida por el poder de su propia voluntad, mediante la disciplina y el autocontrol, por sus propios esfuerzos y obras, y puede sencillamente pedir ser bautizado. Y resulta que nunca fue salvo. Muchas personas han hecho esto y muchos más lo harán. Muchos viven lo que nuestra sociedad considera una vida buena, honrada y moral.
y han sido bautizados, pero ser salvos requiere algo más que el simple cambio de vida y ser bautizado. Ahora, y ser bautizado. Aquí es donde entran más preguntas de parte de nuestra audiencia. ¿Qué es? Bueno, es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación, ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo. Es la esencia de la fe, de creer en el nombre de Jesucristo. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús, se arrepiente y se bautiza, pero el hecho de que una persona viva una vida controlada y disciplinada, que se arrepienta y haya sido bautizado, no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. Porque mucha gente cree que por mis propios méritos yo soy una buena persona, pero nunca realmente se ha arrepentido, nunca ha confiado en el Señor Jesucristo. Ellos dicen, bueno, yo aparte de esta tierra, yo voy a ser el mejor regalo para Dios en ese cielo. Cuando me recibe, yo voy a ser el mejor regalo para el cielo. No, tú andas equivocado. La verdadera fe, la obra interna dentro del corazón, la obra interna de realmente creer en el nombre del Señor Jesús es absolutamente esencial para ser salvo. Note ahora otro aspecto de gran importancia que también se pasa por alto y se deja a un lado. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa y esa persona puede ser bautizada, pero al igual que una vida cambiada y el bautismo, la profesión y el bautismo no salvan a una persona. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesar una fe y ser bautizado. ¿Y qué es? Una vez más, es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación, ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo. Es el fundamento, lo imprescindible de arrepentirse y de hacer el primer acto de arrepentimiento y ser bautizado. Mira, mucha gente pretende de ser lo que no son. Ese es el juego que mucha gente tiene. Sin verdaderamente arrepentirse, no hay fe. Y sin confiar o comprometer nuestra vida al amado Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. El primer acto que viene como consecuencia de seguir a Jesús es de arrepentirse y ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree en Jesucristo hará lo que Él dice, se arrepiente y se bautizará. Por esa razón las iglesias están llenas de muchos falsos creyentes. Son mundanos, son paganos, hacen lo que les da la gana, viven igual como los mundanos en las calles, su vida no cambia. Pero ellos están calentando las bancas. Se asientan dentro de una iglesia, en un culto, en un servicio, pero sus vidas no han cambiado. Pero por lo exterior muestran algo que no es. Es una máscara. Una máscara. Donde están tratando de engañar a los demás. Lamentablemente tú eres el que termina engañado. ¿Por qué? Mira, tú me puedes engañar y yo te puedo engañar. El problema es que tú y yo no podemos engañar a Dios. Él sabe quién realmente se ha arrepentido. Tú puedes jugar todos los juegos religiosos que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero si nunca realmente y verdaderamente te has arrepentido y tu vida no ha cambiado, transformada, y tú no has abandonado esa vida vieja, el juego tuyo, la única cosa que tú hiciste es hablarte unas palabras baratas y te mojaste y nada más. Y tú terminas en el tren express, ¿no es? Caminando así al infierno. La pregunta es si usted realmente se ha arrepentido para recibir al Señor Jesucristo. Esa es la pregunta
que tú tienes que contestar y nadie más la puede contestar.